Saludo cariñoso para todos nuestros hermanos, amigos, hermanos miembros de la Congregación Centro Cristiano, hermanos y amigos en general. Yo sé que hay muchos hermanos en diferentes partes del mundo que están con nosotros recibiendo esta señal y por ende recibiendo esta palabra que he pedido. Deseo que edifique la vida de cada uno de nosotros. Verdaderamente es un gran honor ser un predicador del Evangelio. Por supuesto que a la par de ser un gran honor, también es una gran responsabilidad, no solo ante las personas y ante uno mismo, sino delante del Espíritu Santo. A la par del honor y responsabilidad que hay con esto de la predicación del Evangelio, se espera que el primer destinatario de cada predicación sea el mismo predicador y que la primera persona que debe de ser afectada con ese mensaje debe de ser el mismo mensajero. La recomendación bíblica es, predicador, predícate a ti mismo, y eso es lo que pretendo hacer en mi persona. Es en ese sentido que cada predicador debe de presentarse delante del Espíritu Santo anhelando recibir guianza sobre qué debe de predicar. Eso es lo primero. Después de lo cual deberá dedicar todo el tiempo necesario, el cual no es una hora, no es un día, sino más tiempo para documentar todo lo que va a decir a la luz de la Biblia, especialmente a la luz de la Biblia, aunque es recomendable pues consultar cualquier otro comentario sin apartarnos de lo que dice la palabra de Dios. En el caso mío, y en esta ocasión, fui a un archivo que llevo de posibles temas y después de revisar varios, deparé en la siguiente cita bíblica y en el siguiente tema. La cita bíblica a la que deparé y a la que va a ocuparnos en la meditación de hoy se encuentra en Mateo capítulo 21, versículo 36, que literalmente dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Vamos a repetir la lectura, lo hago siempre. Les pido que le pongan toda la atención y que si usted tiene una Biblia a su alcance, por favor, márquela y lea conmigo la cita que va a ser el centro de la predicación de hoy. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos. Ojalá que desde ya vaya poniendo cuidado a lo que dice este versículo. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Ya se estaban diciendo en el mismo capítulo que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Como ustedes seguramente ya notaron, este versículo contiene varios aspectos que en una predicación textual se deberían considerar. Pero en este caso, solo voy a considerar 3 aspectos que están ahí en el versículo y que constituyen el tema a considerar. El tema para hoy es dignidad para escapar de las cosas que vendrán. Dignidad para escapar de las cosas que vendrán. Los hermanos de Centro Cristiano que están, ya saben cómo hacerlo, seguramente están repitiendo esta cita, el tema, porque cuando el tema queda grabado es más fácil ir asimilando las demás partes de la predicación. El tema es dignidad para escapar de las cosas que vendrán.
En un resumen anticipado, este tema tiene que ver con una serie de eventos que vendrán, de los cuales hay que escapar, y solo escaparán los que son dignos. Permítanme repetir este resumen anticipado. Estoy diciendo que este tema tiene que ver con una serie de eventos que vendrán, de los cuales hay que escapar, y que solo escaparán los que son dignos. Esto está resumido en el tema y es un resumen anticipado de la predicación. Por otro lado, sobre el versículo antes leído, veo como cierta ironía, especialmente sobre la oración. Es un aspecto que no comprendo, está escondido algunas cosas ahí. Hablando honestamente, la oración no es una actividad espiritual que realmente nos guste. Yo espero que usted esté de acuerdo conmigo. Y cuando oramos, lo hacemos por un problema que tenemos. Tal es el caso de la pandemia que está sufriendo el mundo. Mucha gente orando, algunos caminando de rodillas. Entonces, lo hacemos por un problema que tenemos, por eso oramos. Y lo hacemos para pedir cosas materiales. En este caso es la salud y ser librados de este virus. Y pedimos cosas materiales, por eso es que siempre oramos. Pero aquí aparece una rara razón para orar. ¿Y cuál es esa rara razón? Literalmente el versículo dice: orando que seáis tenidos, mire qué tipo de oración. Orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán. Orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán. Yo no recuerdo haber orado por eso y para eso. Y pienso que usted tampoco, o ustedes tampoco han orado por eso. Ojalá. Me alegraría mucho que alguien estuviera levantando la mano y que fuera cierto que él ora por ser tenido por digno de escapar de las cosas que vendrán. De paso, es importante notar cómo está escrita la recomendación de orar. Dice orando, lo cual indica que no solo se debe de orar en una vez, sino que mantenerse orando por lo mismo, orando. Es curioso e importante este detalle. Sobre este tema, cuando menos hay 3 aspectos que debemos de considerar seriamente, los cuales son dignidad, escapar y cosas que vendrán. Ese es en sí el tema: dignidad, escapar y cosas que vendrán. Y en el desarrollo de la predicación voy a tratar de referirme a esos aspectos. Y voy a iniciar viniendo de atrás hacia adelante, o de lo último hacia lo primero. Como ustedes pueden ver, lo último fue cosas que vendrán, luego viene escapar y finalmente dignidad. En el versículo están invertidas, pero digo, para mi conveniencia, voy a empezar hablando de lo último, es decir, de las cosas que vendrán. Las cosas que vendrán, vamos a dedicar tiempo a analizarlas. El capítulo 21 del Evangelio según Lucas es paralelo del capítulo 24 de Mateo, y en ambos capítulos se habla de las señales que indican que los eventos del futuro han llegado. Esos 2 capítulos son paralelos y hablan de las cosas que vendrán. Ante los eventos del futuro descritos en estos 2 capítulos, es necesario leerlos con muchísimo cuidado, porque se refieren a varios episodios del futuro. No solo tienen que ver con una cosa, sino a varios episodios del futuro, y es muy fácil, es posible confundirlos y estar pensando que X eventos son para tal episodio y no lo sean. Por eso hay que leer con muchísimo cuidado y de paso o pidiendo muchísima guianza al Espíritu Santo para tener la más correcta comprensión. Cronológicamente, esos eventos del futuro responden al siguiente orden. El primer acontecimiento es el arrebatamiento de la iglesia, con cuyo acontecimiento se desencadenan los demás eventos del futuro, tales como la gran tribulación correspondiente a la última semana de la visión de Daniel,
seguido de la segunda venida de Cristo, después de lo cual se establecerá el milenio, tiempo donde el mundo en su totalidad será gobernado por el Señor Jesucristo. Espero que, a pesar de ir hablando muy rápido, recuerden el orden cronológico en que están los eventos del futuro, cuando menos cuando creemos, de la manera que creemos la mayoría de estudiantes de la Biblia. Tal descripción, lo que acabo de decir, ese orden, tal descripción y tal orden es para los eventos que sucederán aquí en la tierra, entendiendo que otros eventos sucederán en el cielo, tales como las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo, lo cual quiere decir que en esos acontecimientos habrán o hay acontecimientos aquí en la tierra, de la misma manera que hay o habrán acontecimientos en el cielo, y apunté puntualmente los acontecimientos del cielo. Tal como lo dije en la predicación anterior, el evento que está por venir es la traslación de los santos o arrebatamiento de la iglesia, como lo dicen otros, y que nosotros hacemos bien en conocer muy a fondo este acontecimiento para prepararnos y participar, porque eso sería lo más, esa es la meta, participar de tan extraordinario acontecimiento. Pero el asunto en cuestión es, y espérenme solo lubricar un poquito mi garganta, pero el asunto en cuestión es cuáles son las cosas que vendrán y que son como evidencia que nos estamos acercando al primer acontecimiento y que de paso tenemos que escapar. ¿Cuáles son esos eventos, esas cosas que vendrán? En este sentido, no estamos buscando acontecimientos previos o durante la gran tribulación. Lo dije un poquito más atrás. La gran tribulación empieza después del arrebatamiento o traslación de los santos. No estamos buscando acontecimientos previos a la gran tribulación. Mucho menos estamos buscando acontecimientos previos a la segunda venida de Cristo, lo cual sucederá después de la gran tribulación. Aspectos que frecuentemente confundimos. La mayoría de creyentes, cuando queremos hablar, estamos pensando en el arrebatamiento de la iglesia, el vocablo que usamos es la segunda venida de Cristo, lo cual es incorrecto. La segunda venida de Cristo es para Israel, para la iglesia, para usted, para mí. Si estamos preparados, el acontecimiento a esperar es la traslación de los santos. Y digo que con frecuencia confundimos, sino que estamos buscando aspectos que sucederán antes del arrebatamiento de la iglesia, y lo que es más curioso, de los cuales tenemos que escapar. Esos son los acontecimientos que estamos tratando de buscar, encontrar y enfocarnos, que sucederán antes que suceda la traslación de los santos y de los cuales tenemos que escapar. A continuación, analicemos las cosas que vendrán profetizadas en Lucas, profetizadas por el Señor Jesucristo, por supuesto, y escritas por Lucas. Lucas capítulo 21. Y quiero referirme a varios aspectos con toda la intención de dar luz a esos eventos que vendrán. Me voy a referir en primera instancia a una profecía, un acontecimiento, una evidencia, pero que ya pasó. Me voy a referir en primera instancia de esos acontecimientos que vendrán, pero quiero referirme a uno que ya pasó, ya sucedió. Una profecía que ya se cumplió deja de ser profecía, o se vuelve una profecía cumplida. El nacimiento del Señor Jesucristo y otras profecías más ya se cumplieron, se puede decir que son profecías cumplidas. Tanto en Mateo 24 como Lucas 21 hay una profecía que ya se cumplió, y si ya se cumplió, ¿para qué hace referencia a ella en esta predicación? Y lo hago por dos razones. Una es para evitar confusión que lleve a pensar que se debe de esperar ese cumplimiento, cuando ya se cumplió, cuando ya sucedió. Y la otra es para evidenciar, dar evidencia y ratificar que las profecías bíblicas, escuche bien esto, se cumplirán al pie de la letra, sin importar quién no quiera y a quién no le guste. Las profecías bíblicas se tienen que cumplir.
Mateo 5:18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La profecía que ya se cumplió es la destrucción del templo de Jerusalén y de todos los edificios emblemáticos de la misma, incluyendo sus muros. Esta profecía está en estos capítulos a los que hago referencia, pero eso ya se cumplió. Y solo los traigo a referencia para que comprendamos la fidelidad de la palabra, de las profecías. Se cumplirán al pie de la letra. Mateo 24:2 dice: respondiendo él dijo, y aquí estamos ya hablando de lo que el Señor Jesucristo dijo. Respondiendo él dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El sitio de Jerusalén del año 70 después de Cristo fue un acontecimiento decisivo en la primera guerra judío-romana. Fue seguido por la caída de Masada en el año 73. El ejército romano, dirigido por el futuro emperador Tito, con Tiberio Julio Alejandro como su segundo al mando, sitió, invadió, conquistó la ciudad de Jerusalén, que había estado ocupada por sus defensores judíos. La ciudad, su famoso templo y sus muros fueron destruidos el mismo año de su conquista, para asegurar la realidad de aquella destrucción. Está en la historia, usted puede leerlo en la historia. Entonces, para asegurar la realidad de esa profecía, del cumplimiento de esa profecía, así como de su cumplimiento profético, todavía se recuerdan los judíos en sus festividades anuales, hacen lamento y recuerdan aquella nefasta destrucción. Aquella destrucción fue tan devastadora que no quedó piedra sobre piedra que no fuera derribada, en cumplimiento a la profecía dicha por el Señor Jesucristo. Esa profecía, como acabo de decir, ya se cumplió, y solo estoy diciéndolo con los dos propósitos que ya apunté. Otra profecía que vamos a considerar, que esta no se ha cumplido, pero se va a cumplir durante la tribulación, y que lo hago para aseverar que las profecías se cumplen. Otra profecía que se cumplirá durante la gran tribulación. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa otra profecía? Y que se cumplirá a mediados de la última semana de Daniel. Esa última semana de Daniel cubre la gran tribulación. Y esta parte que me voy a referir se cumple a mediados de esa semana. Y que bíblicamente en la profecía del Señor Jesucristo dice lo siguiente. Mateo 24, 15 al 22. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Como lo dije al inicio de este apartado, esta profecía se cumplirá al final de los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, y los cuales se conocen como paz falsa, y que se desarrollará bajo el dominio del anticristo. Cuando yo estaba leyendo y por qué traje esta profecía que no se va a cumplir en nuestros tiempos, que no está antes del arrebatamiento, sino hasta la gran tribulación, quise traerla porque hace un tiempo, muchos años atrás, cuando yo tenía un cargo ejecutivo en las Asambleas de Dios, asistí o atendí un problema en una congregación, un problema muy grave, y me invitaron para intervenir, y el problema consistía, era un problema matrimonial, consistía en que en esa forma que pasan en los hogares cosas que uno no sabe, la gente particular no sabe, pero ahí en el hogar y en la cama suceden grandes laberintos. Las esposas de esa congregación, leyendo este pasaje, no querían tener relación sexual con sus esposos
en el temor de que podían quedar embarazadas y si viniera el Señor en ese tiempo, ellas estaban mal interpretando este pasaje. Por todas esas cosas es que vale la pena hacer algunas explicaciones, y ese es el caso de este momento. Las cosas que vendrán después de una profecía ya cumplida y otra que se va a cumplir después, ahora vienen las cosas que vendrán antes del arrebatamiento de la iglesia y de las cuales debemos escapar. ¿Cuáles son? Esos acontecimientos que vendrán tienen diferentes perfiles y procedencias, por eso vale la pena ponerles atención. Entre los que están acontecimientos naturales, dije que tienen esos acontecimientos que van a suceder antes del arrebatamiento, tienen varios perfiles e identidades. Entre los que están acontecimientos naturales como grandes terremotos en diferentes lugares, hambres, pestilencias, y habrá terror, aspectos descritos en el versículo 11 del capítulo que hemos hecho referencia. También están los acontecimientos provocados por el mismo ser humano, tales como guerras y sediciones. Ese asunto de sedición significa levantamiento o rebelión de un grupo de personas contra otro, lo cual estamos viendo, aunque en manera no tan violenta claramente, en nuestro país. Pero también están las cosas que vendrán y te tienen que ver con el pueblo de Dios, con la iglesia, con los creyentes, aspectos de los que tenemos que huir, tenemos que escapar. Estoy haciendo mucho hincapié en eso porque eso es parte del tema, tenemos que escapar. En esos aspectos que vendrán y que tenemos que escapar están unos que yo no veo, y solo estoy dando mi opinión personal, yo no veo por dónde se puedan cumplir en nuestros días. Cuando menos en nuestros días, salvo algunas partes del mundo en que se sabe que hay un poco de tribulación, y me refiero a lo descrito en Lucas capítulo 21, versículos 12 al 17, que literalmente dice: pero antes de estas cosas os echarán mano, escuche bien lo que dice, pero antes de estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a la sinagoga y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Digo, no veo por dónde se puedan cumplir en el presente estas profecías, porque en el presente los evangélicos nos llevamos tan bien con todo el mundo. Nosotros tenemos reunión con diputados, con el presidente, y tomamos la hostia con el cura y hacemos un montón de cosas, y no veo por dónde puede venir persecución. Pero sí, hay otros eventos que están profetizados y que hacemos bien en analizar, y en eso vamos a profundizar un poco más. ¿Cuáles son esas cosas que vendrán y que sí sucederán previo al arrebatamiento de la iglesia? Uno de ellos es el engaño de falsos cristos, en esas cosas que vendrán. Entonces dijo, regreso al pasaje, al capítulo en mención. Entonces dijo: mirad que no seáis engañados, así dijo el Señor Jesucristo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. El tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. No sigáis tal Cristo, no hay que seguirlos. Otro aspecto que está puntualizado y que vendrá y que tenemos que huir es corazones glotones, así lo escribo, corazones glotones, borrachos y afanados. Corazones glotones, borrachos y afanados, y esto es lo que dice la Biblia al respecto. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen. La palabra carguen aquí es bien interesante porque está hablando de ponerse sobre sí. No se carguen de glotonería,
y embriaguez y de los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día sin que hayamos huido de estas cosas. Algunos aspectos puntuales de estos versículos los vamos a considerar en el siguiente, en el apartado de escapar. Acabamos de hablar de las cosas que vendrán. Hoy vamos a entrar a hablar de cómo escapar de esas cosas que vendrán y vamos a profundizar un poquito más en ellas. Escapar. ¿Comprendemos el significado y aplicación de escapar? ¿Comprendemos? Escapar significa huir o alejarse precipitada y ocultamente de algo o de alguien. Eso significa alejarse o huir. Y eso es lo que se nos llama. Debemos de apartarnos de esas cosas. En este caso, huir no es cobardía, sino sabiduría. Es obediencia a la profecía que dio el Señor Jesucristo. ¿Y de qué cosas debemos de escapar? Las dijimos hace un momento, pero hoy vamos a profundizar en ellas. Esencialmente, la advertencia tiene que ver con dos aspectos. El primer aspecto es escapar, huir de ser engañados y con falsos cristos. El primer aspecto de eso que tenemos que escapar es escapar de ser engañados de falsos cristos. Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. El tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Parece ser, estoy diciendo que parece ser, que es imposible caer en este engaño. ¿Cuántos dicen que si Cristo, alguien viniera diciendo yo soy el Cristo, nadie caería? Parece ser imposible, pero irónicamente es lo que está pasando en nuestra triste realidad. Estamos siendo engañados por falsos cristos. Es que para ser engañado con un falso o por un falso Cristo, no hay necesidad de que alguien venga personalmente diciendo: yo soy Cristo. Y sin embargo, a pesar de que eso no puede ser, sin embargo, mucha gente ha caído en eso a pesar de lo absurdo. Yo creo que ustedes todavía tienen en su recuerdo al señor Miranda, que apareció llamándose como el anticristo y tristemente el hombre, no sé si la palabra triste es adecuada, está bajo tierra, murió porque era un falso. Pero tristemente mucha gente todavía ha quedado siendo seguidor de este hombre. Caer en este engaño es caer en la trampa satánica de poner cualquier cosa o persona en el lugar del Cristo de la Biblia. En ese sentido, 2 predicaciones atrás compartí el tema. Debemos de creer en el Dios de la Biblia. Y hoy estoy diciendo que para no caer en el engaño de creer en falsos cristos, debemos de creer en el Cristo de la Biblia. Y yo tengo problema con esto porque la mayoría de nosotros, o de ustedes, porque no es el caso mío, teniendo una procedencia religiosa de la iglesia tradicional y teniendo un Cristo de madera en cada uno de sus lugares de reunión, nosotros venimos trayendo esas ideas en la mente y por eso cualquier cosa ocupa el lugar de Cristo en nuestra mente y hasta en nuestro corazón. Y esos falsos cristos son muchos, que en forma camuflajeada están engañando a muchos. Entre estos falsos cristos están el Cristo histórico, el Cristo de la religión, brevemente me acabo de referir. Ese Cristo es muerto y por lo tanto no dice nada. Y no solo estoy hablando del Cristo de la religión tradicional, sino del Cristo con que es engañado un gran número de creyentes. Otro Cristo del que hay que huir es el Cristo teórico, el Cristo filosófico, el Cristo mental, que solo existe en la mente de las personas, el cual se convierte en un engaño, porque no es el Cristo de la Biblia y por lo tanto no es el Cristo que ascendió a los cielos. Ese es el Cristo de la Biblia, el Cristo que vino a este mundo, por supuesto, tomó forma humana, vivió entre nosotros, hizo milagros, dio su vida por nosotros, ascendió a los cielos y está en los cielos preparando lugar. Todo lo demás que diga que no concuerde con esto no es el Cristo de la Biblia y está preparando el lugar para los salvos y vendrá. Y en su primera instancia y en esta venida, que no es la segunda venida, vendrá a encontrarse con los salvos. Espero en alguna manera explicarme.
porque este Cristo vendrá en el aire y después de 7 años vendrá a establecer su reino aquí en la tierra, lo cual se conoce como el milenio. En el gran engaño de este Cristo, teórico, filosófico y mental, cae un gran número de creyentes porque tienen un perfil al gusto, y por lo tanto ese Cristo no tiene exigencias para que le sigan sus enseñanzas y para que sigan su modelo. Y por eso ese Cristo mental, teórico, filosófico a la gente le gusta, porque ese Cristo no exige tomar su cruz, no exige negarse a sí mismo. Y la mayoría de gente está buscando ese Cristo cómodo, teórico, filosófico, mental. Pero ¿cuál es el llamado ante estos Cristos que no son el Cristo de la Biblia? ¿Cuál es el llamado? A no ser engañados, a huir de ese engaño. Creo que con la ayuda y la capacidad que da el Espíritu Santo podremos huir, podremos escapar. El segundo aspecto de esos que debemos de escapar es el cuidar del interior de uno mismo. Estuve muy preocupado con la formulación de esta frase. Cuidar del interior de uno mismo. Espero explicarme en un momento. Dice la Biblia, dijo el Señor: mirad también por vosotros mismos, que vuestro corazón no se carguen, vuelve a repetirse la palabra, no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Aquí nos está hablando de cuidar a los demás, cosa que lamentablemente es lo que nosotros hacemos. Aquí nos está hablando de cuidar a los demás, y no se está hablando de cuidar lo de afuera, sino de cuidarse uno mismo y de cuidar el interior. Y que irónicamente nosotros hacemos todo lo contrario, cuidamos a otros y cuidamos lo exterior, cuando el llamado es a cuidarnos nosotros mismos y a cuidar el interior. ¿Qué es lo que debemos de cuidar cuando veamos que este final se acerca? Repito, ¿qué es lo que debemos de cuidar cuando veamos que este final se acerca? El versículo en cuestión dice claramente qué debemos de cuidar. Debemos de cuidar el corazón. Debemos de cuidar el corazón. Por supuesto que aquí nos está refiriendo al órgano del cuerpo que se conoce con ese nombre. No nos estamos refiriendo a eso. Aquí se está hablando del centro intelectual, emocional y sentimental del ser humano. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y el llamado es a cuidar el corazón, cuidar el interior. David, teniendo experiencia sobre esto, él dice en el Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El llamado es a cuidar el corazón, y en el corazón debe de estar la palabra de Dios y nuestra fe. ¿Y qué es lo que específicamente debemos de cuidar en nuestro corazón? ¿Qué es lo que específicamente debemos de cuidar en nuestro corazón? Y lo hemos venido leyendo repetidas veces. Que vuestro corazón no se cargue de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida. Eso es lo que vamos a cuidar, que nuestro corazón no se cargue de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida. 3 cosas puntuales: corazones glotones, corazones borrachos y corazones afanados, es lo que estamos extrayendo de este versículo. Queriendo comprender a fondo la aplicación de estos 3 aspectos, me pregunté, ¿qué sería y cómo será un corazón glotón? Porque hay un corazón glotón, un corazón borracho y un corazón afanado, que todo es lo material lo que le importa. Como el corazón no come tortillas ni frijoles, el corazón no come eso, come más emociones, sentimientos. La aplicación más sencilla y pienso más correcta es que un corazón glotón pertenece a una persona que vive y cree que la razón de vivir son esos 3 aspectos. Ese es un corazón glotón, que todo es material y que vive para esas 3 cosas. Para muchos creyentes lo más importante es comer, beber y trabajar. Y hasta piensan que si no trabajan, no comen ni beben,
olvidando que esas cosas también vienen por misericordia de Dios. Y sobre este asunto del trabajo, porque estoy hablando ahí del afán, sobre este asunto del trabajo, no debe de haber ninguna incorrecta aplicación en el sentido de que se pide que no se trabaje. Hay muchos hermanos, particularmente varones hoy, que mandamos a la señora a trabajar y nosotros nos quedamos cuidando la casa. No está diciendo que no se trabaje, no es esa la aplicación correcta. Esa aplicación sería incorrecta porque el trabajo es de Dios y el medio para llevar el sustento al hogar, aspecto que le pertenece más a los varones, pero lo que no debe de suceder es que el trabajo sea el dueño de nuestro tiempo, que el trabajo nos haya invadido al punto que ya no hay tiempo para orar, para leer la Biblia y para ir a la casa de oración. Y eso es lo que la palabra de Dios hoy quiere corregir. Es triste como muchos hermanos justifican, hoy no puedo ir, y empiezan por hacerse domingueros, que solo van al templo el domingo y luego dejan de ir hasta el domingo porque el afán de este mundo se acaparó de su corazón y por eso no hay tiempo para Dios. Y según el contexto del que venimos hablando, cuando nos acercamos al final del tiempo, estos aspectos, mejor dicho, Satanás por estos aspectos, tratará de controlar la vida del creyente, porque actuando así no se es digno de escapar de las cosas que vendrán. Después de tratar aspectos que tienen acaparada nuestra vida y de las cuales tenemos que escapar, la gran pregunta es, ¿quiénes o quién podrá huir? ¿Quiénes o quién podrá escapar de las cosas que vendrán, de estas cosas que estamos hablando, del afán y de las cosas que acabamos de decir? Los que han orado para ser dignos y son dignos. Esos son los que, y eso es lo que dice el versículo. Y me encanta cuando veo la palabra de Dios tan sencilla hablando a nuestras mentes y corazones. Velad, dice el versículo 6 del capítulo que estamos considerando, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar. Ese es el versículo central de esta predicación. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar. Primero, hay un llamado a velar, a ser vigilante, y después a orar, y da el motivo, da la razón para orar, y debemos de orar para ser dignos. ¿Y qué significa digno? Que es merecedor de la cosa que se expresa, que se corresponde, está en consonancia o guarda proporción con las cualidades o méritos. Eso significa digno, que se comporta dignamente. Debemos de comprender que aquí ya no estamos hablando de misericordia, aspectos que sin comprender cómo se aplica, nos apoyamos en demasía. La gente solo habla de misericordia y habría que entender que la misericordia no es segura. Dios tiene misericordia solo del que quiere tener misericordia. Y hoy ya no estamos hablando de misericordia, sino de merecer lo que Dios quiere darnos. Aquí estamos hablando de ser dignos, que debemos de comportarnos como corresponde. Y que debemos de actuar en consonancia y que debemos de actuar con proporcionalidad con lo que creemos y con lo que somos. Nosotros decimos que somos de Dios, así debemos de actuar, con dignidad de lo que creemos y de lo que somos. Casi siempre que hablamos de dignidad nos referimos a Dios o a las personas que lo integran y tenemos razones de pensar y creer así. Pero aquí estamos hablando de personas, de creyentes que serán dignos de escapar de las cosas que vendrán. Y este asunto de actuar con dignidad, de comportarnos dignamente, por la decadencia espiritual en que vivimos, pensamos que es imposible comportarnos así, que eso fue para el pasado, lo cual es incorrecto. Cuando esa es la exigencia del Evangelio y debe de ser la actitud de todo creyente. Colosenses 1:10 dice para que andéis como es digno. San Pablo escribiéndole a la iglesia de Colosa dice para que andéis como es digno del Señor. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Primera Tesalonicenses 2:2 les dice, y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios,
que os llamó a su reino y gloria. Tenemos que comportarnos como es digno nuestro Dios que lo hagamos. La exigencia de dignidad no puede ser de otro modo. No podemos menos que aceptar que hay un llamado a ser dignos, a la dignidad, y no puede ser de otro modo. Y voy a tratar de justificarlo con el siguiente razonamiento. Teniendo un modelo con dignidad, como lo fue y lo es el Señor Jesucristo, todo creyente debe comportarse como es digno. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el reto y con dignidad debemos de tratar de hacerlo. Habiendo recibido un evangelio que es poder para salvación, debemos de comportarnos como es digno que nos comportemos. San Pablo comprendía esto y por eso dice lo siguiente, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Teniendo una larga lista de paladines, me gustó esta palabra, teniendo una larga lista de paladines que a través de la historia se comportaron dignamente, lo menos que podemos hacer nosotros es comportarnos de la misma manera. Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y finalmente, teniendo delante de nosotros el premio de nuestra salvación, con dignidad corramos la carrera de la vida evangélica. Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. Conclusión. Finalizo pidiéndoles que recordemos el tema de esta predicación. ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? El cual es dignidad para escapar de las cosas que vendrán. Cuando menos al final de la predicación volvámoslo a repetir. ¿Cuál es el tema de hoy? Dignidad para escapar de las cosas que vendrán. En un resumen anticipado, así lo dije después de anunciar el tema, en un resumen anticipado, este tema tiene que ver con una serie de eventos que vendrán, de los cuales hay que escapar y que solo escaparán los que son dignos. Que el Espíritu Santo añada bendiciones a esta palabra.